Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias a ustedes que nos reciben en sus hogares o en los lugares donde se encuentran a través de Teleradio América para todo el mundo con todas sus disponibilidades tecnológicas, Super TV 55 en Santiago para todo el mundo también con todas sus disponibilidades tecnológicas, y Canalda TV, un novedoso emprendimiento de redes televisivos, audiovisual, que está con nosotros. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad que nos dan. Ustedes me ven hoy transmitiendo a distancia, por la razón de que estoy en una situación postoperatoria y aunque el médico me ha pedido más tiempo de descanso, pero yo no podía faltar a esta cita de A Rajatabla y decidí trabajar desde aquí, desde mi oficina, con la dispensa de ustedes de que tampoco tengo hoy un invitado, pero los temas que vamos a tratar son de tal trascendencia para la República Dominicana que yo no podía faltar a esta cita. Agradezco mucho los votos de salud que me profesan mis amigos, familiares, médicos, pero estoy caminando muy bien después de una cirugía, digamos una cirugía que no era invasiva, pero no tan difícil, pero gracias a Dios estoy muy bien. Apenas fue en la víspera que me practiqué esta cirugía, pero nosotros los monstruos nos levantamos rápido. Así que por eso y por la gracia de Dios, obviamente estoy con ustedes en este momento. Quiero yo aprovechar la ocasión para enviar un mensaje de solidaridad y de pesar a nuestro buen amigo don Juan Ramón Gómez Díaz por la muerte de su nieto, y a Ramón Andrés, su hijo, apreciado amigo mío también, a Ramón Andrés y a don Juan Ramón Gómez Díaz por la muerte de el hijo de uno, Andrés Abraham, hijo de Ramón Andrés y nieto de Juan Ramón Gómez Díaz, un penoso accidente de tránsito, muchacho de 24 años. Nos apena mucho esta desgracia, y mi familia y mi persona expresan toda solidaridad y pesar a don Juan Ramón Gómez Díaz y a Ramón Andrés, su hijo, por la muerte de este muchacho tan plena juventud. Nos apena mucho, fue un acontecimiento verdaderamente desgarrante. Solidaridad con nuestros amigos. Señores, yo no tengo tantos temas de interés positivo y negativo que debería empezar por cualquiera de ellos. Uno que quiero inmediatamente decirle a ustedes, miren, posiblemente al momento que yo esté hablando con ustedes haya empeorado aún más la situación de Haití. La expresión que usa la prensa internacional, que la capta la prensa dominicana, es que las calles de Haití escupen ira, que la gente espera lo peor y que se están preparando para huir. Yo no quiero alarmar, no sé quién, pero la verdad que yo creo que ya la cosa se está poniendo color de hormiga. La pregunta que uno debe siempre hacer es, ¿hacia dónde van los haitianos si quieren huir de Haití? Haití no hay nada, no hay gobierno, no hay ningún tipo de institución tiene prevalencia que no sea la fuerza. Un poquito de policía y mucha banda armada. Después no hay nada, ni primer ministro, ni sistema judicial, ni nada, porque no están en capacidad de imponer ley. Es un caos total. Este tema, del cual yo no voy a abundar mucho porque hay que darle seguimiento momento a momento, ha obligado a las autoridades dominicanas primero a reforzar militarmente la frontera. Hay mucho más tropas en la frontera, correctamente medidas de prevención.
Y la segunda es mandar tropas élites a la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe y para los consulados, los distintos departamentos donde operan en Haití. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, este tema me obliga a conectar con ustedes con la visita que este jueves, desde el miércoles, ha hecho el presidente Luis Abinader a Washington, invitado por la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Y uno dice, bueno, una vicepresidenta invita a un jefe de Estado. Bueno, ¿cuál sería el estatus de la visita? Si oficial, si de Estado, no sé. Imagino que es una visita oficial porque es invitado para asuntos oficiales. De todas maneras, está invitada como a una reunión, parece que con representantes o jefes de Estado del CARICOM, el grupo de las Antillas. Pero el presidente dominicano se le ha preparado una agenda especial y se ha reunido con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Se ha reunido con el senador Bob Meléndez, que es el jefe, el presidente del poderoso Comité de Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Se ha reunido con la directora de la USAID, que tiene mucho que ver con el ámbito de la asistencia de los Estados Unidos, financiera y técnica. Y se ha reunido con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene también su oficina en Washington. Es decir, que el presidente ha hecho un periplo, incluso si no se ha reunido, se reunió también con el presidente, con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y finalmente va a reunirse entonces después del mediodía, o se reunió ya con la vicepresidenta, la señora Harris. En todo este tema, en todos estos escenarios, es imprescindible que el presidente haya mencionado el tema de Haití. Uno de los legisladores muy prominentes de la Cámara de Diputados de la República Dominicana dice, no, que el presidente no se refiere a Haití, que trate los temas de nosotros, los temas que tenemos, las urgencias de aquí. Es que Haití es nuestra urgencia. Es que no hemos entendido la desgracia, lo que está pasando en Haití y cómo va increciendo esa crisis descomunal de unos vecinos que comparten con nosotros 392 kilómetros de frontera terrestre. ¿Qué no se entiende eso? Y lo peor es que mientras el presidente está haciendo una diligencia, yo me imagino que el tema haitiano lo habrá puesto en la mayoría de los escenarios donde se ha presentado. Aquí hay funcionarios del gobierno que están señalando que la República Dominicana lo que hay es odio, racismo, odio racista. Yo no digo que algunos dirigentes políticos, sociales, comunitarios tengan ese pensar, pero la sociedad dominicana lo que está es procurando defender su integridad, su soberanía, su territorio, ejercer su derecho como nación libre, frente a una situación que es de desenfreno migratorio total, y que el liderazgo más canallesco haitiano lo sabe, y por eso están haciendo todas estas actitudes, todas estas acciones contra la República Dominicana. Por tanto, yo espero, ha sido reservada la publicación, la divulgación de la agenda del presidente, pero todos nosotros, al final de semana, el presidente retorna este mismo jueves. El viernes va a una actividad de la inauguración de una unidad oncológica en la Plaza de la Salud, no, en el hospital que está al lado. Y luego, ya el domingo, va a estar de nuevo por Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. O sea que el presidente está entrando y saliendo, que obligó a que se convocara este jueves la vicepresidenta a un consejo especial de gobierno
con invitados especiales. Es decir, el presidente no dice, no, que espere que yo llegue. No, no, esto va muy rápido. Eso indica no solamente que la agenda del presidente es muy intensa, sino que es muy importante, muy decisiva desde los puntos que se están tratando. Me parece que nosotros debemos tomar muy en cuenta, darle seguimiento al tema haitiano. Y óigame, no nos dejemos chantajear. Nosotros no podemos ser Cirineo de Haití. Hemos sido solidarios en todos los momentos difíciles de los últimos 50 años, pero más de ahí no podemos. Y el tema de migración, no nos pueden pretender que nosotros cumplamos con la agenda que trazó el presidente de los Estados Unidos en la Cumbre de las Américas, que la República Dominicana sirva de destino final de migración haitiana. Eso no es posible. Por eso que en esa vez se felicitó al presidente porque no firmó ese documento. Recuerden que a Centroamérica se le prometieron más de $3.000 millones para que promuevan que se queden en sus territorios los ciudadanos que hoy, por cierto, están copando todo el trayecto hacia México y con destino a Estados Unidos en una cruzada migratoria nunca antes vista. Y a Sudamérica se le propuso el rescate de la Amazonía a cambio de que reciban como destino final migración haitiana, inmigración de Centroamérica y inmigración de Sudamérica, como era Venezuela en este caso. Pero a nosotros no nos ofrecieron nada. Por el contrario, en el documento se establecía exigencia de la República Dominicana de que cumpliera con los preceptos de derechos humanos y demás con la inmigración haitiana, que se le diera calor, cabida, etc. Eso fue lo que dice ese documento. Y yo llamo la atención sobre el documento reiterado del Departamento de Estado hacia el sector azucarero dominicano, donde usa una frase que me parece que es una frase sancionadora, con riesgo de sanción de naturaleza económica, que es el lamentado trabajo forzado. La figura del trabajo forzado es intolerable a nivel internacional. Eso conlleva sanciones. Y las sanciones que puede conllevar eso es la suspensión de la cuota preferencial de los Estados Unidos, que ofrece los Estados Unidos para la importación de azúcar de caña desde la República Dominicana. Es decir, es una cuota preferente libre de impuestos que son 189.343 toneladas métricas de azúcar, la más alta entre 35 países de la región o del mundo que se benefician de esto. La verdad es que eso no se entiende. Los industriales y los industriales, los representantes de la industria azucarera dominicana han dado informes, han explicado avances, pero es reiterado en este momento. Yo creo que es muy factible que el presidente este periplo tan intenso que hace en los Estados Unidos, porque la verdad es que la situación a mí me parece sospechosa, que una cosa se haya reiterado frente a la tormenta que vive Haití de naturaleza política, social, económica, de todas las formas. Haití está al borde de una hambruna, así como lo oyen, hambruna. Los haitianos no se van a tirar al mar, se lo he explicado muchas veces. La forma que tendría cualquier estampida es hacia la República Dominicana. Eso no hay nada, absolutamente ninguna acción importante de los Estados Unidos ni de los grupos que apadrinan o deben apadrinar a Haití, Canadá, Estados Unidos, propio Brasil, Francia, la Unión Europea en sentido general. No han hecho nada, no está en la agenda de ninguno de esos países. Señores, es una situación difícil, no digan que no. Y lo que nos consideran racistas y lo que están desde el gobierno promoviendo eso, desde por lo menos 2 ministerios importantes del gobierno,
promoviendo ese discurso. Yo lo invito a que renuncien, de verdad, renuncien y sigan con sus discursos fuera de ahí, porque el gobierno dominicano tiene que tener una política unificada relacionada con el tema haitiano. No es posible que ministros, miembros del gabinete, estén en disonancia con el discurso oficial que está reiterando el presidente de la República en Estados Unidos. Eso es lo que quería señalar. Señores, la tormenta tropical Fiona podría ingresar este domingo, podría producir, vamos a decirlo así, producir fuertes lluvias este domingo, con riesgo de inundaciones, deslizamientos en la República Dominicana. Al momento en que hablo con ustedes, se movía al oeste a 20 kilómetros por hora, en un radio de 220 kilómetros desde su centro, es decir, que tiene una amplia masa que posiblemente provoque situaciones dificultosas ya para este domingo. Tenemos que llevarnos de todo lo que diga la Oficina de Meteorología y del Centro de Operaciones de Emergencia. Sencillamente, prevenir y actuar como ellos mandan que actuemos. La visita del presidente, como le dije, es uno de los temas más importantes porque yo creo, y no, el sentido común indica que el presidente va a tratar el tema haitiano. Lo tiene que tratar con la vicepresidenta, por lógica. Ustedes saben, perdón, ¿por qué? Bueno, porque la vicepresidenta de los Estados Unidos fue encargada por el presidente Biden del tema migratorio de América Central y del Caribe, incluido Haití. Si no habla de eso, sería como ir a un cine y encender el radio y no ver la pantalla. Yo creo que el presidente va a tratar eso y ya lo veremos o ya lo podemos ver en el curso de los días. Miren, el tema en esta primera hora quiero tratar lo más que se pueda. La Secretaría del Ministerio de Educación, lo que pasó, no vamos a decir lo que está sucediendo, porque lo que está tratando el actual ministro es resolver todas las desgracias que pasaron ahí, no solamente en este gobierno, sino en el gobierno anterior, para que estemos claros. Lo que está pasando ahí demuestra, y debemos nosotros ser autocríticos, que no estábamos en condiciones del 4%. No estábamos en condiciones. No, es inimaginable cómo se manejaron tanto dinero de manera improvisada. Miren que no estoy hablando solo de corrupción, hubo corrupción, hay corrupción en el Ministerio de Educación, perjuicio de la educación dominicana. El ministro denuncia una estafita pequeña. Contrataron en la administración, en esta administración, en el anterior ministro de Educación, contrató la construcción de 187,000 butacas. Todas se pagaron 126 millones de pesos. De esas 187,000 butacas solo se han recibido 15,000. Ahí, 100 y pico de escuelas, una buena parte de ellas se adelantó dinero, que no hay ni siquiera terreno, otras no están construidas. La pregunta que yo hago es, ¿cuánta terminó este gobierno en 2 años? Sí, tal como dice el ministro actual, se va a mandar este expediente y se va a someter a todos estos estafadores, ¿correcto? Y se va a someter a todo el que haya que someter por corrupción, lo dijo también el presidente. Ahora, yo quiero saber cuántas de estas se terminaron, porque ¿qué fue lo que se hizo en educación? Hoy nosotros tenemos la pintoresca situación de que se le va a dar $500 a colegios privados para que reciban a los muchachos de escuelas públicas que no tienen aula. Y el ministro da la buena nueva de que no son 300,000 los que están fuera, nada más son 150,000 los que han quedado fuera. El presidente de la ADP dice que son 200,000. 150,000 niños que queden sin escuela cuando hay ciento y tantas escuelas que no se terminaron su construcción por distintas razones
propia de improvisación, corrupción, inobservancia y vagabundería. Y porque de 187.000 butacas solamente han construido 15.000 y los otros recogieron los cuartos y no se sabe dónde están. No, así no puede ser, señor. Así no puede ser. Ya dejémonos de estar de paño tibio, eso es una barbaridad. Ojalá que este ministro pueda resolver siquiera el 30% del desorden que hay aquí. Cuando el ministro de Hacienda le dice al país, vamos a coger esos 4.000 millones de educación porque no están ociosos y nosotros no sabemos, nosotros lo que sabemos es que hay que gastarlo bien. Y miren, vamos a tener que darle $500 a los colegios privados, pero yo no sé para qué. Es para la inscripción y la mensualidad de después. Ah, bueno, que se va a ver cómo se le consigue también para que le compren los uniformes del colegio, porque parecerían somalíes refugiados en Italia, los estudiantes de escuela pública en los colegios privados. Y todo eso se le debe a la incapacidad, al que todos los funcionarios que van a educación como ministros creen que tienen que ser presidente a la mala, carajo. Ese dinero de nosotros, por eso le digo a ustedes, miren, yo no le voy a decir, porque los datos están ahí, ¿no? También tampoco yo ahora que estoy recuperando, ¿no? Tampoco me voy a molestar. Los miles de millones de pesos que se han perdido en compra de equipos para los estudiantes, computadoras, no sé cuánto, esto, lo otro. Eso no se sabe, eso es terrible lo que ha pasado ahí. Pero políticamente benefician a los que hacen eso. Y a los que se dedican a este país lo votan de los partidos o lo inhabilitan. Así no puede ser, así no puede ser, se lo digo a ustedes, tenemos que buscar la manera. Miren, la lucha contra la corrupción tenemos todos nosotros que alentarla, porque si no vamos al precipicio. Cuando usted, y le hablo ahora a los clases medias, ustedes que pagan los impuestos, como yo, ustedes ven que los esfuerzos que uno tiene que hacer para pagar el IPI, el impuesto a la transferencia, el impuesto a la propiedad privada, para pagar el ITEVI sobre emprendimiento que todos hacemos, para pagar sobre supuestos ingresos con antelación, que le dicen, no, la administración tributaria calcula que usted se puede ganar este año, usted puede tener utilidades este año, ingresos sin utilidades, por 3 millones de pesos. Entonces nosotros le vamos a cobrar un anticipo en el entendido de que más o menos usted anda por ahí. Y entonces la administración tributaria dice en la prensa, hemos aumentado en que si yo cuántos miles de millones de pesos los ingresos a la base de la eficiencia tributaria, lo cual es verdad. Pero para que se los roben, no. Para que se los roben, no. Es muy trabajado que nosotros producimos el dinero para que se los roben, quien sea. Ahora es que uno siente, cuando yo veo eso de educación, veo los niños, ¿a qué colegio va a corresponder cuando el Estado está obligado a tener aulas para esos niños? Cuando se construyeron las escuelas adecuadas. Y hubo un ministro, el ministro anterior, que dijo, no, ya eso de, no han entendido que no hacen falta escuelas, que ya el mundo de hoy es el mundo virtual, pero ven acá, carajo. Y todas las aulas detenidas. Por eso le pregunté al presidente, y se lo tengo que preguntar al presidente porque fue el que lo comentó, ¿cuántas escuelas fueron terminadas dentro de esa gravedad, entre esas madejas legales y todo lo demás que se hizo? Porque ¿cómo es posible que una madeja legal no se resuelva? ¿Cómo es posible que no se sepa qué ingeniero es que tiene eso? ¿Cómo es posible que no se acudan a los tribunales en 2 años? Los dineros públicos tienen que tener más respeto, más decoro en su administración. Y se lo decimos a este gobierno y se lo censuramos al gobierno anterior. Pero bueno, las madres y los padres que manden, que busquen, que saquen de abajo y busquen lleven a sus hijos, y esto es un esfuerzo que hace la actual gestión de educación, que lo vemos
loable. Es verdad que se admite un fracaso, que no hubo planificación, pero no culpemos al nuevo ministro porque encontró ese desastre, y veremos a ver qué pasa. Vamos a ayudar, vamos a trabajar para que en la mejor manera, en los próximos días, este año escolar, de la escuela pública pueda mínimamente salir airoso. Eso todos debemos apostar a eso y todos debemos apoyar, respaldar al ministro de Educación en los esfuerzos que está haciendo. Está muy bien. Y que mande para en este caso la estafa es de naturaleza penal y es de naturaleza criminal cuando se estafa al Estado. Cuando la estafa se produce entre particulares, es de naturaleza privada, la acción. Pero cuando se estafa al Estado, es de naturaleza criminal y por tanto tiene que producirse consecuencias penales fuertes. Así que vamos encaminando todo esto. Todo el que robó tiene que estar preso. Más nada. No hablemos más nada. Miren, debo decirle, la reina Isabel, en este minuto que me queda, ya este lunes, ya es el funeral de Estado. 100 jefes de Estado del mundo y personalidades han sido invitadas al entierro final. La monarquía inglesa es la más fuerte desde el punto de vista político, desde el punto de vista de influencia, desde el punto de vista de bagaje, porque la reina y ahora el rey es rey de Australia, es rey de Canadá, es rey de muchísimas islas y posesiones. Y además está enraizado en la cultura anglosajona, en la cultura inglesa. Por eso, decenas de miles y miles y miles de londonienses y de extranjeros han desfilado frente al féretro que tiene los restos de la reina Isabel II. 70 años permaneció en el trono. El nuevo rey, Carlos III, sí se ha entrenado con una serie de malas palabras y de exabrupto en público. Un bolígrafo no le sirvió y lo extrayó, en la firma se ensució con el bolígrafo. Ha hecho expresiones muy fuertes, como esta que dice: no puedo soportar esta maldita cosa. Y la gente comienza a hablar del genio del nuevo rey, que duró, por cierto, hasta los 73 años esperando que su señora madre le cediera el trono por vía de la muerte. Pues ya está ahí. Ha muerto la reina, Dios proteja al rey. Miren, señores, ahora yo me voy a ir a un cambio exactamente en este momento y voy a retornar con el tema central por el cual yo he violado algunas disposiciones médicas para estar con ustedes. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en su programa A Rajatabla. Como siempre, quiero dar las gracias a las 14 provincias del Cibao que nos privilegian con su audiencia en este día. Muchas gracias, de verdad, son ustedes muy amables. Nos privilegian a través de Super TV 55 y también a través de Teleradio América. Y también agradecemos a los que nos privilegian a través de Canal Da TV, emprendimiento mediático de redes, que también están con nosotros. A nuestros amigos de los Estados Unidos, el resto del mundo, que nos dan ese privilegio también de estar en esta platea. Este programa es un programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente responsable, a gente solidaria, a buenos y verdaderos dominicanos y a extranjeros que son solidarios con nosotros. Muchas gracias por estar con A Rajatabla. En el día de hoy yo siento mucho placer en recibir de buen ánimo la propuesta que ha hecho el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, el señor Julio Brache. Yo pienso que es la más efectiva propuesta que se ha hecho para encaminar a la República Dominicana en los próximos 8 años.
encaminarla hacia un sendero de crecimiento sostenido con desarrollo sostenido. Recuerden ustedes que una cosa es el crecimiento de la economía, crecimiento de la riqueza, y otra cosa es el desarrollo o la redistribución de la riqueza que se expresa en eso que se llama desarrollo humano. El señor Julio Brache propuso ante la Cámara Americana de Comercio que la República Dominicana se dé como meta para el año 2030 duplicar el Producto Interno Bruto. Es decir, toda la riqueza que tenga el país en el año, contada al año 2030, estaría duplicada con respecto a la que tenemos ahora. Ahora mismo, conforme al dato que ofrece el señor Brache, el Producto Interno Bruto Real de la República Dominicana asciende a 90.532.7 millones de dólares. Y lo que él propone es que al 2030 esa cantidad se incremente a 189.407.4 millones de dólares. Dice que es una meta ambiciosa, pero lograble. ¿Qué puede producir en términos de desarrollo, ya no de crecimiento, esa propuesta del señor Brache? 2.4 millones de empleos formales. Fíjense la palabra empleos formales. Y después que él exponga a ustedes lo que él propone, yo le voy a decir por qué eso es trascendente. Se haría a través de una alianza público-privada. No, acuérdense que no se trata de una figura de alianza público-privada como la que hay ahora, sino de una alianza de naturaleza política y económica entre el gobierno y el sector privado. Dice que se reduciría a 1.8 millones de dominicanos que viven en pobreza moderada y alrededor de 168.000 personas, si me hice mis anotaciones en algún lugar, que están hoy viviendo en pobreza extrema, pasarían a tener una pobreza moderada. Habla de la revisión salarial, de la calidad del empleo y de la formalidad laboral como elementos fundamentales de esta propuesta. A mí me parece, y ahora voy a comentarla a ustedes, ¿qué es el problema que nosotros tenemos en la República Dominicana? Bueno, que nosotros vivimos de lo comido por lo servido. Si no, miren, se desguabinó el Ministerio de Educación, desguabinado completo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a dar un bono de $500 para que los muchachos que se quedaron fuera entren a un colegio. No van a entrar la mayoría, es algo inaplicable en el tiempo que nosotros tenemos antes de comenzar el año escolar, pero bueno, lo comido por lo servido. No tenemos aulas, no tenemos en este momento, no tenemos butacas, se las robaron todas, porque de 187.000 solo entregaron 15.000. Bueno, que se sienten en el suelo, que busquen butacas del sector privado, que se haga lo que sea. Eso se llama lo comido por lo servido. Vamos a darle un bono de 1.500 pesos por una vez a la persona, porque eso no estamos planificando. Obviamente que uno dice, no, pero espérate, estamos en una crisis. Y es verdad, yo debí haber comenzado este comentario diciendo que el mundo de hoy está muy, muy difícil, que no hay a la vista todavía una normalización de todo el ensamblaje político, geopolítico, económico y social en el mundo. Estados Unidos todavía, que es el que mejor tiene su economía, la economía de los Estados Unidos, porque la economía a ese nivel se expresa por el empleo. Y Estados Unidos ahora mismo tiene un desempleo de menos del 3%. Eso quiere decir, en términos estrictos, pleno empleo.
pero la Reserva Federal sigue apuntando a ver cómo salva al dólar y cómo retiran enormes masas monetarias que están presionando el incremento de la inflación. Por tanto, en términos técnicos, Estados Unidos está bregando para no caer en la recesión, porque ha tenido varios trimestres con la economía en reducción, que no se ha contado en la nueva forma de estimar cuando una economía entra en recesión, porque la economía de los Estados Unidos está generando empleo. Por eso. Pero Europa entero está bregando, si no está en la recesión, la mayoría de los 27 países están al borde de la recesión. Y los bancos centrales de todo el mundo están deteniendo el crecimiento de la economía. ¿Cómo así? Al incrementar la tasa de interés de referencia, los bancos centrales, incluido la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues encarecen el dinero y lo hacen difícil de acceder para los sectores productivos. Por tanto, lo único que queda es que la economía se enfríe a los fines de que en esa medida se enfríe la inflación, que es lo que agobia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político a los pueblos. Eso estamos haciendo en la República Dominicana. La República Dominicana tiene un punto a favor de todas las economías que son similares. ¿Cuál es? Bueno, que por una razón divina, fortuita, como ustedes la quieran poner, nosotros estamos recibiendo más de 32 mil millones de dólares al año por turismo, por zonas francas, por remesas, por exportaciones y por inversión extranjera directa. Eso hace que el tipo de cambio se mantenga estable porque tenemos una provisión de dólares en las reservas del Banco Central y en la economía. En la reserva del Banco Central y en la economía. Entonces, ahí se nota, digamos, una estabilidad de naturaleza monetaria. Y porque el dinero que viene de los Estados Unidos en remesa, que viene por turismo y que aportan la zona franca cuando adquieren compromisos locales como pago de salario, como pago de electricidad, como compra de insumos en el ámbito interno. Bueno, esos dólares activan la economía en una medida relativamente que hacen de la economía resiliente, vamos a decir. Pero eso no indica que nosotros no estamos exentos de una gran crisis y que nosotros tenemos retos muy serios, como por ejemplo, ahora mismo con la carestía y escasez del gas natural. Los países de Europa y los países del primer mundo, como han sido siempre egoístas, en eso se diferencia de China y Rusia, se llevan todo, tienen mejores ofertas para todo el gas natural. Y ahora mismo más del 60% de la producción de electricidad en la República Dominicana es con gas natural o carbón. Y ambos insumos están caros. Y el petróleo está en un vaivén, pero siempre por encima de los $90 el barril en promedio. Y en el año va a ser por sobre $100 el promedio. Es decir, nosotros tenemos una economía de alto costo en este momento y de mucha presión sobre el nivel inflacionario. Por suerte, el gobierno central le ha dado toda la potestad a las autoridades monetarias para que apliquen su razón de ser, que es el de control inflacionario. Y por ahí va. Ahora, todavía nosotros no tenemos un país con una economía que el ingreso público pueda decirse que promueve el desarrollo social. Y lo que ha planteado Julio Bracher, por la persona que lo planteó, por lo que él representa y por la naturaleza de su propuesta, es lo mejor que se ha hecho en términos de propuesta para promover desarrollo, promover gobernanza. ¿Cómo?
él lo dijo a todos los empresarios, vamos a invertir, vamos a formalizar el trabajo, vamos a promover acuerdos. Por ejemplo, de esta propuesta se desprende, lógicamente, un rápido acuerdo entre los sindicatos, con sus debilidades que como la tienen, y los empleadores, para promover la reforma del Código Laboral, la reforma de la seguridad social, incluido la AFP y la ARS. Y a partir de ahí, él también habla de aumento general de salario. Un aumento general de salario en un ambiente que no genera inflación, como sería si se produce un acuerdo de modificación del Código Laboral que haga partícipe a los trabajadores de la riqueza que generan. Un acuerdo hacia una revolución de la seguridad social que permita la humanización del sistema hospitalario nacional. Yo no creo que el señor Julio Brache esté hablando solo en cifras de lo que nos vamos a ganar como empresarios. Yo pienso que él está hablando para futuras generaciones, a partir de los próximos 10 años o 8 años, de relanzar al país en un ambiente de desarrollo equitativo, crecimiento y desarrollo. Ojalá que muchos de nosotros le demos publicidad, divulguemos, hagamos que él explique mucho mejor el planteamiento que ha hecho, que dice que ha sido consensuado en el Consejo Nacional de la Empresa Privada. A mí me parece, les repito, señores, que esto puede ayudar a que a partir de las elecciones, el gobierno que resulte, cualquiera, el país pueda tener un acuerdo nacional a largo plazo que sirva por lo que no pudo servir la Estrategia Nacional de Desarrollo. Aquí en el año 2011 se programó la vida institucional, política y económica dominicana hasta el año 2030. Y no fue posible porque nosotros tenemos una cultura de desperdiciar el tiempo. El tiempo se nos va como agua entre las manos. Nosotros no tenemos la idea de planificarnos ni individual, ni familiar, ni corporativamente, ni políticamente a nivel de Estado. Trabajamos lo comido por lo servido. Un ministro hace lo que le da la gana, el otro viene y rompe eso. No hay una continuación del Estado. No, nosotros encontramos 117 escuelas que no habían sido construidas, hay problemas. Bueno, señor, pero ¿qué hicimos con esa escuela? ¿Qué vamos a hacer? Ahí está el dinero de nosotros. ¿Quiénes tienen el dinero? ¿Dónde están? Identifíquenlo. No, a nosotros acabamos de descubrir que pagamos 126 millones por 180 y tantos mil butacas y nada más nos han mandado 15 mil. Bueno, pero eso se llama lo comido por lo servido. Yo saludo desde esta poltrona, saludo el planteamiento del señor Julio Brache, y no solamente lo saludo, lo aplaudo y prometo promoverlo en la medida en que mis posibilidades lo puedan permitir, y pido a la sociedad dominicana que alrededor de este planteamiento, que ha sido hecha por la más alta instancia del empresariado dominicano, que eso ayuda. Miren, una sociedad no va a progresar nunca si no está formalizada. El 52%, en el mejor de los casos, de nuestros empleados son informales, están fuera de la seguridad social, están fuera del sistema pensional. Esto no es sociedad así. La sociedad es una sociedad que diga: yo nací, tengo educación segura, mi familia tiene sistema de seguridad seguro. Cuando mi papá termine su vida laboral, tendrá una pensión decente. Mi papá trabajó por 30 años en La Manicera o con Pepín o con quien sea, o en tal empresa. O mi papá inició su pequeña empresa y tuvo la oportunidad de desarrollarla. O yo tuve esto que hacer. Es una sociedad que sea previsible. Ahora estamos hablando en medio de una gran crisis
que todavía no se sabe dónde va a terminar. Mentira lo que dicen que la cosa está pasando. Esta semana se reunieron nada menos que Vladimir Putin y Xi Jinping, los jefes de Estado de las otras dos potencias más grandes del mundo, Rusia y China, y reiteraron su alianza y establecieron que no van a permitir un mundo unipolar, es decir, que Estados Unidos sea el único líder. Olvídense de Ucrania. El tema hoy es el mundo global, la irrupción que se ha producido en el comercio internacional, la carestía de productos. Señores, el gas natural hoy es el producto más escaso entre los energéticos en el mundo. Todavía no se sabe cuál será el destino del próximo invierno europeo. Y nosotros, el gobierno, así calladamente como ustedes lo ven, está vuelto loco buscando dónde garantizar que le suplan gas natural para un sistema eléctrico dominicano, una industria eléctrica que colapsaría si no encuentra ese producto, que representa casi más del 40%, no, más del 50% de todo el combustible que utiliza esa industria. Al subsidio y eso es paño con plata para lo que puede pasar. Nosotros tenemos que programarnos para el año 2030, como lo ha planteado don Julio Brachi. Muchas gracias, señores. Yo hice un gran esfuerzo. Yo me siento muy satisfecho de mí mismo porque tengo mucho aprecio por este público y estoy aquí, a pesar de mis situaciones, ya como un trinquete, como diría uno de los muchachos de mi barrio. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Orión Mejía, con Dios delante estaré de nuevo con ustedes en otro programa la próxima semana de A Rajatabla. Hasta entonces, señores.